un tema en torno a esto porque me interesa sobremanera presentar a Javier Fernández Castro en Arquitectura 3C, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, fundamentalmente, primero porque él es como histórico en esta facultad, es como un nombre que sobresale, digamos, en la historia de sus visitas y de sus construcciones con nosotros. Y ahora, básicamente, también está cumpliendo un nuevo rol. Él es secretario de Hábitat por Nación desde el ministerio, y entonces desde ese lugar me interesaba que pudiéramos hacerle algunas preguntas y pudiéramos como conversar con él, más allá de su conferencia. Además, él es profesor titular del taller de forma y proyecto de la FADU, de la UBA, y desde hace años trabaja sobre las prácticas de proyectación. La investigación proyectual es su especialidad, y también quería felicitarlo porque hace 2 días ha entregado su tesis doctoral. Por eso es como mis respetos totales, porque con todo el trabajo que él hace, que él reconstruye todo el tiempo, con un equipo de gente realmente muy valiosa, y desde ahí me parece como que tengo que felicitarlos a todo el equipo, y en particular esta gran capacidad de gestión que tiene Javier en términos de la formación también de recursos humanos, porque tiene un equipo de más de 80 personas que trabajan en ese taller vertical. También quiero comentarles que él dirige un instituto que hace un par de años ganó un concurso del Instituto de Espacialidad Humana, y todo esto hace como que las múltiples disciplinas que aborda se pueden concentrar en una metodología de trabajo. Entonces, y ahora desde la gestión, desde la Secretaría de Hábitat, me gustaría hacer esta reflexión de arquitectura y ciudad, de ciudad y de arquitectura, no sé, haciéndole unas preguntas a Javier. Primero saludarte y darte la bienvenida, y después hacerte una pregunta que tiene que ver con tu nuevo rol, y desde el hábitat, ¿no? Entonces, primero, que si nos podías dar a este grupo de nivel 3, que está saliendo ahora en directo al mundo, un poco qué es hábitat para vos, desde como una definición muy compleja, pero súper focalizada en tu rol, y bueno, y cuáles son las expectativas o algunas como líneas de proyectación que se desprenden desde ahí. Lo dejo a usted y después empiece con la conferencia, con el nombre de la conferencia que hablamos, y dejo el micrófono en su poder. Bueno, gracias, Viviana. ¿Se escucha ahí más o menos en ese tono? Sí, se escucha perfecto. Bueno, yo, antes que nada, no es de rigor, pero nobleza obliga a agradecerles la posibilidad de estar ustedes hoy acá. Encima, por segunda vez, digamos, después de nuestro intento del día de ayer, al cual nos vamos a referir después un poquito más adelante, porque no vamos a dejar las cosas así. Y bueno, qué sé yo, con Viviana nos une una cantidad de tiempo de amistad, que no voy a decir cuánto, pero bueno, cuando ella era becaria de Naselli y yo de Doberti, parte de la labor del becario, como deben saber algunos de los que están escuchando esta charla, es hacer de público de sus maestros. Cada tanto ir a las conferencias de sus maestros a aplaudir. Y bueno, nos encontramos una vez por primera vez creo, en un seminario de morfología de la Sociedad Argentina en Mar del Plata, hace ya bastante tiempo. Insisto, no vamos a decir cuánto. Y bueno, y desde ahí, enseguida, escuchándonos mutuamente las presentaciones que habíamos hecho, nos enganchamos en compartir actividades y cada vez que podemos hacemos algún taller o alguna investigación en conjunto. Así que, bueno, gracias, porque de alguna manera Vivi me abrió las puertas de
de esa hermosa facultad que hay en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que gracias por eso, lo hago en público. Así como para arrancar, ¿qué es hábitat? Como empezar por chiquito, digamos, ¿no? ¿Qué es el universo, más o menos? A ver, qué sé yo, uno siempre, cuando le hacen estas preguntas, va a alguna definición más o menos canónica, ¿no? Doberti habla de que el hábitat es la contextura de la socialidad. Y ya la palabra contextura ya no se entiende, con lo cual implica revisar un poco esa definición, ¿no? Lo que trata él de decir ahí es que es el contexto y la textura, ¿no? El contexto en tanto todas las tensiones socioeconómicas que producen una textura del espacio, ¿no? El hábitat es el espacio que nos rodea, que posibilita nuestras prácticas sociales, pero que está connotado necesariamente de socialidad, de significación, de historicidad. No es espacio en términos físicos, neutros, calculables o mensurables, sino que es espacio vivido, ¿no? Podríamos decir que la tarea de los arquitectos y los urbanistas es trabajar sobre el hábitat. Podríamos ser licenciados en hábitat o especialistas en hábitat o trabajadores del hábitat, como a cada uno le guste más, ¿no? Es nuestro objeto de estudio, básicamente. Hasta ahí para ser cortito. Y no, muy bien, muy bien. Sobre esto, ¿eh? Bueno, ahora voy a hacer el cambio de archivo y voy a volver a poner los audífonos. Javier. Javier está escuchando, Javier Mendiondo está escuchando a través... Mandale un saludo, no sé si me escucha, un abrazo a Javier, con tocayo. Sí, te escucho, Javier. Te está escuchando bien. Bueno, la tecnología es increíble. Parece que no funciona, pero funciona. Un abrazo, Javier. Te escucho atentamente. Bueno, voy a dejar el celular un segundo para poder hacer el otro traspaso. No. Quería compartir esto. ¿Me pueden decir si se ve bien? ¿Qué se está viendo? Está todavía el power anterior. Entonces sí, tengo que dejar. Ahí apareció ya, ¿no? Bueno, espérate, ahora tenía que encontrar, que no era con la ruedita. Si no era, ¿te acordás que habíamos...? Vista de página era, creo, ¿no? Para. Arriba. Ahí está. Ahí está. Y ahí te sale la flechita al costado y somos felices. Casi, digamos. Bueno, casi. Bueno, yo les el título de la charla un poco es estrategias proyectuales. Yo me voy a referir básicamente al proyecto urbano aplicado en términos generales al hábitat popular. Y en realidad esto es parte de la tesis de doctorado que, como bien contaba Vivi, finalmente entregué esta semana. Lo que les voy a contar va a parecer una teoría muy organizada y una metodología que uno desarrolló previamente a proyectar, y en realidad quiero, antes que nada, desmentir eso, ¿no? Podría decirse que es una decantación teórica que surge de haber realizado una serie de proyectos, ¿no? No es la aplicación de una teoría sobre los proyectos, sino que es una teoría de aplicación, que surge precisamente al revés de haber trabajado el proyecto y a partir de esas
ciertas constantes y variables que uno encontraba en determinados proyectos que hacía, luego decantar desde ahí una serie de categorías teóricas y tratar de construir modelos que uno después miente y dice que estaban desde antes, pero no, es exactamente al revés, ¿no? Acá primero fue el proyecto y después la teoría, o fueron al mismo tiempo, mejor. Sí, pasa bien. Primero, una serie de definiciones teóricas muy básicas, como para ponernos de acuerdo, ¿sí? Pasa nomás. Yo siempre arranco por acá, que es si queremos decirlo en términos difíciles, un encadenamiento teleológico de prácticas. Teleológico quiere decir que una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? O que una acción se desarrolla básicamente como consecuencia de la acción anterior. Y esto está también tomado en base en gran parte de Doherty, que lo aplicaba a otras cuestiones, y podemos decir que toda actividad proyectual tiene como 3 instancias, e insisto, defino que el proyecto son esas 3 instancias. Una primera instancia de lectura, el leer, ¿no? Uno siempre antes de arrancar el proyecto propiamente dicho trata de interpretar la preexistencia que quiere modificar. ¿No? ¿Hola? ¿Se escucha ahí? Sí, sí. ¿Sí o no? Ah, entonces para. A ver, seguí Javier, a ver. Sigo, ahí, ¿vamos mejor? Perfecto. Vale. Me saco los auriculares para... Sí, decía que básicamente el proyectar tendría como estas 3 prácticas incluidas en una consecuencia de la otra. Hay primero una actitud de interpretación de la preexistencia o de lectura. Hay una primera actitud indagatoria de cuáles son las condiciones de aquello que vamos a proponer transformar. Precisamente a partir de la lectura crítica de esa preexistencia aparece la posibilidad de una anticipación o de una propuesta, que sería una segunda etapa de prefiguración o proyecto propiamente dicho. Y no termina ahí la cosa, sino que esa propuesta tiene por objetivo ser concretada, ser producida, ser materializada. Entonces aparece una tercera actividad que es la gestión de esa propuesta, ¿no? Cómo esa propuesta se transforma en un producto material concreto. Entonces puedo decir que leo para prefigurar y prefiguro para gestionar. De la misma manera lo puedo entender al revés, digamos, la gestión está posibilitada siempre por un proyecto previo, no hay gestión que no tenga proyecto previo consciente o inconsciente por detrás, de la misma manera que no hay una prefiguración que no esté basada o justificada en una lectura previa del contexto, ¿no? El por qué tomo una decisión a proponer o por qué tomo otra, a ustedes les pasará como estudiantes cada vez que sus docentes le preguntan, ¿y esto por qué es así? Además de decir por qué me gusta, que es una razón también válida para exponer el por qué me piace, también seguramente van a tratar de decir, bueno, no, esto está así porque da respuesta a tal condicionante, a la orientación, o al programa, o etcétera, o al sitio que tiene tales características, y entonces yo por eso intervengo de esta manera, ¿no? Este encadenamiento se puede leer entonces en sentido ascendente o descendente. Pasa la otra. Hay otra tríada famosa que viene un poco podría ser como una traducción de nuestras banderas reformistas de la universidad. Yo particularmente no soy reformista, como supondrán, pero ahora que estamos en el aniversario de la Reforma, y más que estamos hablando básicamente con cordobeses, tengamos el orgullo de ella. Y bueno, la Reforma decía que la universidad tiene básicamente 3 misiones, ¿no? Por un lado, divulgar los conocimientos ya establecidos, el enseñar. Por otro lado, producir nuevos conocimientos. El conocimiento no es algo dado, sino que es una construcción permanente, y entonces ahí aparece la necesidad de investigar. Investigar es eso, producir conocimientos que no estaban presentes anteriormente.
Y hay una tercera misión de la universidad, que a veces se la ha llamado, en un término que nos puede gustar más o menos, como transferencia o extensión, que es que esos conocimientos tampoco son un fin en sí mismo, tanto los viejos como los nuevos, sino están aplicados a la transformación del real, ¿no? Sino son puestos de alguna manera en juego con la sociedad para transformar positivamente, esperemos, sus condiciones de vida. Entonces, podemos asimilar un poco estos encadenamientos teleológicos, el anterior y pero aquí el circuito es un poquito más complejo, ¿no? No es tan 1, 2, 3 o viceversa, sino que a cualquiera de nosotros que trabajamos tanto en la actividad pública como en un barrio asistiendo a la comunidad, o hacemos investigación o enseñamos en la facultad, estos 3 momentos son momentos de retroalimentación constante, ¿no? Y el centro está en esta producción de nuevo conocimiento. Lo que se investiga es puesto a prueba en los talleres de proyecto, en el momento de enseñanza, y al ser sometido a infinidad de variables que cada uno de ustedes le pone en sus proyectos, vuelve, hay una devolución donde obviamente esa investigación se enriquece, y lo mismo pasa cuando se somete a la realidad concreta y dura del contexto de los barrios, ¿no? Vuelve renovado, vuelve enriquecido por una serie de experiencias. Entonces, ¿en qué momento estoy enseñando, investigando o haciendo extensión? Casi es bastante, en algunos momentos es hasta bastante difícil de determinar, ¿no? Estamos haciendo todo esto en general al mismo tiempo, y esto casi podría decir que es para bien lo que les va a pasar de aquí en más el resto de sus días, digamos, si se dedican a esta cuestión académica. Adelante. Si yo un poco, sin demasiada justificación, digamos, alineo estas 2 tríadas de esta manera, me quedan en el centro estas 2 actividades focales que son prefigurar e investigar. Y un poco este lugar de intersección de estos 2 conjuntos es el lugar de la investigación proyectual, ¿no? A veces es muy difícil definir qué es la investigación proyectual, a veces no alcanza con decir, como es investigación es producción de nuevo conocimiento, y como es proyectual es producción de nuevos conocimientos a partir de trabajar con el proyecto, pero la rodean estas otras cosas, ¿no? El leer, el gestionar, el empoderar, el enseñar, y bueno, en esta nebulosa, a veces no necesariamente clara, no necesariamente demarcable y precisa, es el campo de la investigación proyectual. Sí. Un poco como en estas hormigas de la cinta de Moebius, como decía hace un rato, estamos todos, todo el tiempo, haciendo estas 3 cosas, a veces sin demasiada conciencia de cuándo termina una y cuándo empieza otra. Pasa. Esto que yo describí casi como, bueno, tal cosa es consecuencia de la otra, se desarrolla naturalmente, en realidad es un camino bastante más complejo, porque todas estas actividades no se desarrollan en un espacio y tiempo ideal, sino que están sometidas a una serie de tensiones que, valga la redundancia, tironean, ejercen fuerzas sobre estas dinámicas, las deforman, las llevan a lugares impensados. Y entonces, bueno, vamos a tratar de complejizar un poquito estas primeras definiciones que habíamos hecho. Sí. Tensión es esto, ¿no? Ahí hay unas definiciones de diccionario: estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen, estado de oposición u hostilidad latente entre personas o grupos, estado anímico de excitación, impaciencia, esfuerzo, exaltación. Bueno, es esta cuestión de indeterminación casi violenta en el mejor de los sentidos, si es que la violencia tiene algún buen sentido, en la cual se desarrolla el proyecto, ¿no? No estamos absolutamente conformes hasta que no está absolutamente definido. Y quizá intentando dar respuesta a una variable, como puede ser la buena orientación, estoy dejando de lado quizá el mejor paisaje que está del lado de la mala orientación. Y entonces tengo que decidir, ¿no? De cuál de los 2 lados que me tironea
resuelvo el proyecto? ¿Para dónde voy? Sí, pasa. Y en realidad, si yo quisiera definir o intentar precisar un poco más cuáles son las tensiones que rodean al proyecto, o cuáles son las variables que están tensionando este conocimiento proyectual, puedo decir que hay variables que son eminentemente físicas y que son las que básicamente estamos los arquitectos y urbanistas y diseñadores acostumbrados a manejar, el ambiente como sustrato, estas contexturas o artificializaciones que el hombre hace encima, digamos, las formas arquitectónicas y urbanas, los imaginarios que esto produce. Hay también tensiones sociales, porque esta producción de arquitectura y de ciudad es una producción artificial y por lo tanto manifiesta necesidades. Estas necesidades pueden o no entenderse como derecho, que estas necesidades sean leídas como derechos necesitan también relaciones de poder, a veces simétricas, a veces asimétricas. Hay tensiones productivas. Bueno, si lo que quiero es, valga la redundancia, producir un producto, algo concreto, bueno, hay actores que lo producen, hay dispositivos, hay materiales, hay lógicas de trabajo que están también tensionando la realización de ese proyecto. Si nos ponemos un poco más profundos, podemos decir que el proyecto es un constructor de tiempo, porque es con las herramientas presentes tratar de imaginar cómo va a ser el futuro. Un proyecto decide qué queda constante, qué debe variar y cómo va a ser el devenir entre esto que permanece y esto que varía, ¿no? Y también hay tensiones de la propia lógica del proyecto. No me voy a meter en esto porque sería un desarrollo un poquito más largo, pero el proyecto trabaja a veces pensando su producto como un objeto, como algo a ser percibido, como una organización. Esto tiene más que ver con morfología arquitectónica. Por ahí otro día, si Vivi no se arrepiente, me invita y charlamos de esto. Pero lo que quiero decir es que si bien estamos muy entrenados para manejar esta lógica del espacio, que es estas tensiones físicas primeras de las que charlamos, también inevitablemente este manejo del espacio implica trabajar con lógicas políticas en el sentido no de lo partidario, sino de generar posibilidades de que algo ocurra, de potencia. Trabajar con lógicas económicas, porque trabajamos con recursos e incidimos en el valor de las cosas. Trabajar con lógicas históricas y culturales en esta cuestión de qué es lo presente y cómo debe ser el futuro, y también trabajar con lógicas de las formas, que son en definitiva los productos concretos que desarrollamos. Entonces, si hay algo que se puede denominar conocimiento proyectual, no es algo que trabaja solo sobre el espacio en términos, insisto, abstractos, sino también en términos políticos, económicos, históricos, morfológicos. Sí. Bueno, esto es para que no extrañen la irrupción de ayer, en una clave más culta, digamos, pero digo, para no defraudar a las audiencias que vinieron en busca de más. Este es el beso de Rodin, y lo ponemos un poco como imagen del deseo. Para hacerse cargo de semejante tarea, que es lidiar con todas estas tensiones, hay que tener ganas, no es para cualquiera, ¿no? En esto enorgullezcámonos que hemos decidido trabajar con una práctica destinada a transformar la realidad y hacerla otra cosa. Y para eso hay que tener ganas, hay que tener impulso, aspiraciones vehementes, disfrutarlo, poseerlo, apetecer algo en su búsqueda. Otra. Y también ser conscientes que cada proyecto es una potencia, ¿no? Es una potencialidad, es una herramienta de desarrollo, es un indicador de cómo deben ser las cosas, es una capacidad nueva que antes no existía para ejecutar algo que no existía. Es una capacidad generativa, como dice ahí, ¿no? Sin proyecto no hay posibilidad de transformación. Otra. Estas dos imágenes son de un ilustrador francés, Jean Follon, que
son para una campaña que no tiene nada que ver, era una campaña de derechos a la educación, etc. Pero bueno, cada uno ve en las imágenes lo que tiene ganas de ver, y a mí siempre me gustaron estas dos imágenes como el primer momento y el último momento del proyecto, ¿no? En el primer momento, que está a la izquierda, estamos ante un problema hipercomplejo y las tensiones, cada una nos apuntan a que el proyecto debe dirigirse hacia distintos lugares. Y el problema al principio parece imposible, irresoluble, cómo conciliar cosas tan distintas, cómo poder conjugar saberes y cuestiones tan diversas en una respuesta única. Y al final del proyecto aparece esta conciliación que pareciera en la imagen de la derecha, ¿no? Estas cosas que aparecían divergentes, irreconciliables, empiezan a articularse unas con otras, y uno empieza a sentir que va por ahí, ¿no? Y bueno, empieza a andar también por los pasillos de la facultad un poco más tranquilo, ¿no? Sabiendo que ya tiene más o menos encaminado su proyecto, que su profesor o profesora no le va a ladrar, que ya no tiene que pelearse ni con la novia, ni con el novio, ni el novio, ni con el gato, que, bueno, la vida le empieza a sonreír, ¿no? Que la cosa cuaja. Adelante. Para trabajar sobre cuestiones complejas o resolución de problemas complejos, hace bastante tiempo que se utiliza el concepto de estrategia. Yo lo voy a utilizar en su acepción más original, que en realidad surge del arte militar, digamos, ¿no? De la enseñanza de la guerra, por poco simpático que esto pareciera, porque también el término estratégico, y sobre todo en el urbanismo, ha sido utilizado también muchas veces como un eslogan de cierto urbanismo neoliberal que ha producido lo peor de nuestras ciudades. Pero bueno, como toda herramienta, no es culpable en sí muchas veces, sino su utilización, ¿no? Entonces, yo cuando me refiero al término estrategia, sí, pasa por favor, voy a ir, como les decía, al origen que está un poco en el arte militar. Este señor es el general von Clausewitz, que fue como uno de los primeros teóricos que habló de la estrategia militar. Obviamente hay muchos pasos anteriores, desde el propio Napoleón hasta las guerras de las Galias de César, etc. No me voy a meter ahora en esas filologías tan profundas. Lo cierto es que Clausewitz es el primero que, si se quiere, sistematiza en un tratado de qué se trata una estrategia, aplicada en este caso a la guerra, diciendo que la guerra es un elemento muy complejo y que por lo tanto requiere de estrategias de conocimiento y de acción que le son propias. Y algunas de estas las podemos extrapolar al proyecto. Sí, sí. Hay una definición muy interesante y que es bastante aplicable al tema del proyecto urbano y que ha sido utilizado tanto en la guerra como en la política, que es una diferenciación entre estrategia y táctica, ¿no? Estrategia es lo macro, la decisión genérica, la que conduce al conjunto. Y la táctica es la componente o la batalla necesaria para hacer posible la viabilidad de esa estrategia. Yo ahí puse dos figuritas muy caras de nuestros villiques, no anteojitos. Estoy hablando de gente de mi edad. Ustedes no saben ni de qué estoy hablando. A lo sumo, imagínense una especie de paca impreso en los años 70. Más o menos de esto estoy hablando. Son figuritas muy escolares. Pero bueno, San Martín tenía un objetivo, que era la liberación del continente, de la América del Sur. Se venía intentando ese objetivo, mandando tropas al Alto Perú, a través del noroeste y de Bolivia, que eran sistemáticamente rechazadas por los españoles, que eran muy fuertes en Lima, y desde ahí mandaban respuestas siempre poderosas, hasta que a San Martín se le ocurrió una estrategia, digamos, más compleja, que es hacer que sus fuerzas crucen los Andes, se embarquen en el Pacífico y sorprendan a los españoles por atrás, llegando a Lima
no por donde los estaban esperando, que era por tierra, sino por mar, ¿no? Y a partir de ahí, libera Chile para poder cruzar los Andes y libera Perú precisamente, que era la cabecera, digamos, la cabeza del virreinato, precisamente desde el mar. Entonces, la gran estrategia es el cruce de los Andes, ese camino recorrido completo. Y la táctica es cada una de las batallas que debió dar para poder cumplir esa estrategia, ¿no? Podríamos hacer una semejanza entre sistema y elemento, ¿no? La estrategia es lo genérico, el ordenamiento de las fuerzas, y la táctica es la respuesta particular que podrá variar en función siempre de cumplir la estrategia. Si las condiciones varían, varía la táctica, pero nunca debo de perder mi objetivo, que es la estrategia. Y en el proyecto urbano, por su complejidad y por la tensión de estas tensiones, esta cuestión de estrategia y táctica son bastante útiles al respecto. Pasa. Digo, para marcar algunas cosas que nos pueden resultar interesantes del texto de Clausewitz, él decía que el comandante de las fuerzas militares, en este caso el proyectista, si seguimos con las extrapolaciones, debería ser audaz, perseverante, astuto y estar concentrado. Y define audacia, ¿no? que me parece que también es muy interesante si lo pensamos en función del proyecto. Dice, ser audaz no consiste en una osadía contraria a la naturaleza de las cosas, en la burda infracción de las leyes de la probabilidad, sino en el fuerte apoyo en el cálculo superior que el genio ha hecho, con el ritmo de su juicio, la velocidad del rayo, y solo a medias consciente al adoptar su decisión. Bueno, ser audaz en la guerra no es ir solo a morir contra millones de enemigos. Digamos, no es el suicidio, sino es tomar una decisión con un cálculo rápido, que no es del todo consciente en el momento que se adopta su decisión. Y si esa decisión cuaja, bueno, se sigue adelante, y si no, se modifica, ¿no? La audacia tiene que ver con el animarse a cambiar, ¿no? El tener un juicio rápido sobre las cosas. Ser perseverante, ser astuto, ser concentrado, digamos. Esto igual les queda a ustedes el PDF y lo pueden leer con más calma para no hacerlo tan largo, y ver cuáles son las semejanzas y no semejanzas que les sucede a ustedes cuando proyectan. Y aquí el que se refirió al tema de estrategia y táctica en términos políticos, bueno, en los años 70 fue básicamente Perón, y donde define también, está muy tomado de los textos de Clausewitz, obviamente, esta cuestión de estrategia y táctica, pero tiene también una frase en actualización doctrinaria que también es muy pertinente a esto que decíamos recién de leer, prefigurar y gestionar, ¿no? Dice, él ahora no está hablando de la guerra, obviamente, sino que está hablando de la política, de cómo moverse en un contexto político muy difícil, como era el de la dictadura militar de Lanús en los 70, y dice, abarcar el panorama es verlo con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Cuando me refiero a esta primera etapa de lectura en el proyecto, no se lee sin imaginación. Cuando voy a leer, cuando voy a visitar un sitio, ya lo estoy proyectando, ya me estoy imaginando qué puedo hacer en él. Lo voy a ver con sensibilidad, con cierta orientación. No voy solo a ver y a registrar y a tomar datos, ¿no? Esta cuestión de ir a sacar fotos o como hacíamos nosotros antes de la digitalización, a hacer croquis porque sí, ¿no? Ir a ver un sitio tiene que ver con aplicarle ya un cierto primer nivel de proyecto intuitivo a ese sitio. Y dice, entonces con sensibilidad e imaginación ver. Ver es base para apreciar es base para resolver, y resolver es base para actuar. Bueno, acá está nuevamente esto de leer, prefigurar, gestionar. Otro.
Yo podría, esto estuve dudando si lo ponía o no lo ponía, porque a veces es un poco medio plomazo, es una clasificación de estrategias, pero bueno, lo pasamos rapidito, y si no, cuando lo relean, si es que le queda ganas de releerlo, lo pasan de largo, sin ningún tipo de problema. Digamos, que no está tanto para armar un catálogo ni para asumir estas definiciones, sino básicamente como para reforzar este concepto de proposición totalizadora sobre un problema complejo, ¿no? Bueno, yo puedo decir que por su intensidad de aplicación, su intensidad de transformación, una estrategia puede venir a confirmar una situación. Puede ser que yo esté trabajando en un entorno patrimonial de alto valor y que casi esté básicamente mi proyecto casi pase desapercibido o venga, insisto, a confirmar tendencias que ya existen. En el otro extremo, puede ser que mi contexto de actuación sea un contexto tan desfavorable que no tenga más remedio que sustituirlo, donde no hay contextualismo que valga porque no hay nada de dónde agarrarse, no empezar desde cero y arrancar de vuelta. Y puede haber una situación intermedia que es reconvertir. Digamos, cuando yo trabajo una estrategia de proyecto, estoy trabajando sobre espacios y sobre prácticas. Y me encuentro con espacios donde suceden unas determinadas prácticas. El tema es que puede ser que esas prácticas deban seguir estando, pero necesitan mejores espacios, entonces cambio los espacios, pero las prácticas permanecen. Y por el contrario, esas prácticas deban ser sustituidas, o los espacios deban ser sustituidos, y la otra parte de la dupla ser conservada, ¿no? Entonces, reconvertir entonces es ese término medio entre confirmar y sustituir. Puede ser también que un proyecto tenga la complejidad tal que en distintas partes de su composición trabaje con estrategias diferentes según sean esas diferencias de contexto. El jueguito acá en estos ideogramas es básicamente esto, ¿no? Hay dos extremos y hay una situación intermedia que no es aparentemente superadora, sino que tendrá que ver con la lectura previa que he hecho del contexto. ¿Cómo despliego mi proyecto? ¿Cómo realizo un proyecto urbano? Bueno, puedo focalizar interviniendo en determinados puntos muy, muy específicos. En una época se hablaba de acupuntura urbana, ¿no? Esto de que para sanar una determinada parte del cuerpo basta con pinchar en un lugar y luego esto, por algún efecto de resonancia, va teniendo consecuencias en otro. O en el otro extremo puedo tener una estrategia extendida donde esté trabajando sobre la totalidad del territorio, donde prácticamente no quede nada sin proyectar. Este redar que aparece como situación articulatoria ahí en el medio, bueno, tiene que ver con una estrategia extendida, pero que está hecha sobre algunos sitios y no sobre todos, ¿no? Siempre van a ver que en todas las cosas que planteo, quizá debe ser también alguna tara de tercer posicionismo político, siempre aparecen como dos extremos y aparece la posibilidad del proyecto como negociación entre ambos. Frente al escenario de preexistencia, si estoy trabajando, por ejemplo, sobre un vacío urbano rodeado de barrios más o menos consolidados, bueno, una tendencia muy básica es continuar lo que aparece en los bordes hacia el interior de ese vacío, ¿no? O, por el contrario, puedo decir, no, no hay posibilidad de continuidad, sino que este vacío es la oportunidad de imponer una nueva forma que subordine el entorno a unas nuevas leyes, ¿no? Imponer en ese lugar una forma nueva que sea la que marque el nuevo contexto y que no sea dependiente de ese contexto. Lo intermedio sería colocar una pieza que interceda, que negocie entre lo nuevo y lo viejo. Pasa. Es fundamental también entender sobre qué identidad urbana estoy trabajando, si estoy trabajando en la periferia, si estoy trabajando en el centro, o si estoy trabajando en un barrio, ¿no? Sobre qué
qué grado de identidad urbana me toca trabajar, cuáles son las leyes, ¿no? Cuáles son las leyes en densidad, en morfología, en prácticas, según cuál sea cada una de estas situaciones. La gestión del proyecto es algo que en general en los talleres de proyecto aparece muy de costado o aparece como un enunciado de actores, pero la gestión del proyecto también no es independiente de su formalización. Si mi proyecto es una forma única, seguramente va a necesitar de una gestión centralizada, de un actor con gran poder de decisión para poder materializarla. Si mi proyecto es una sumatoria de formas distintas, seguramente es porque esas formas distintas han surgido de un nivel de participación de la comunidad en el sitio que ha venido, donde cada una ha tenido un reclamo, cada una ha sido contemplado y se ha tratado de generar un conjunto armónico entre esas partes, ¿no? Obviamente, esta situación intermedia sería tener una gestión asociada, con algunas componentes que requieren ser decisiones centralizadas y otras que requieren participación. ¿Hasta dónde llega mi proyecto? ¿Cuál es la dimensión de mi proyecto? Mi proyecto, al afectar el lugar donde estoy trabajando, está alterando una escala macro, estructural de la ciudad, se modifica la estructura de la ciudad a partir de mi proyecto, o al contrario, mi proyecto es la resolución de una pequeña componente, o mi proyecto tiene identidad propia y no depende ni de la escala total ni de la componente. No estoy diciendo qué es bueno y qué es malo. Qué es bueno y qué es malo en cada una de estas cosas tendrá que ver con la decisión que yo tomo coherentemente con esas lecturas previas del sitio, ¿no? ¿Qué he visto sensiblemente que el sitio necesita? ¿Paso? Pasa, ¿sí? Y esta es la última de la clasificación, quédense tranquilos, ahora vamos a empezar, espero, a ver figuritas más alegres. ¿Cómo está compuesta mi estrategia? Si está focalizada en los ambientes, en las construcciones físicas o en la producción de nuevos imaginarios. ¿Cómo trabaja el proyecto? Básicamente en su relación con el contexto, en su calidad de objeto o en su calidad de organización. Y algo por ahí un poco para cerrar esta clasificación, que no pretende ser definitiva ni mucho menos, podríamos seguir o agregar o quitar seguramente. ¿Qué campos de estudio intervienen en repensar ese lugar sobre el cual estoy trabajando, ¿no? Se habla mucho de la multidisciplina o de la transdisciplina de lo urbano. Yo creo que básicamente hay una conjunción de lo social y lo espacial, ¿no? Lo social sobre todo para entender cuáles son las dinámicas de ese lugar y lo proyectual para ver cómo proponerle una perspectiva o una salida distinta a esas dinámicas. Pero el proyecto puede ser, casi diría que unidisciplinar es muy raro que suceda, pero que esté focalizado en una única disciplina. Supongamos que sea un proyecto de mejoramiento de barrios basado solamente en la dotación de infraestructura, ¿no? Bueno, ahí hay, no sé, la ingeniería urbana está planteando un eje fundamental. Puede también intentar armar una transdisciplina, esto es una disciplina nueva a partir de conjugar las disciplinas existentes, un saber urbano, un saber del proyecto urbano. Y hay algo que decía un teórico del que solemos frecuentar bastante, que es que el proyecto puede llegar a ser hasta indisciplinar, ¿no? Y no es un juego de palabras. El proyecto puede llegar a ser tan subversivo, digamos, tan transformador, que cuestione los límites que la disciplina se había planteado. Que empiece a tratar temas que la disciplina no había tratado hasta ese momento, ¿no? Pensemos en las vanguardias modernas, pensemos en los constructivistas rusos, digamos, bueno, el proyecto no era solo continuar con las dinámicas del proyecto tal cual se conocían, sino fundar el proyecto casi como otra cosa. Sí, pasa Vivi nomás.
cuando puedas. Bueno, y acá está la confusión absoluta. Opte usted por el diagramita que le guste más. Adelante. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en ciertos lineamientos de trabajo para el hábitat popular. Insisto, cada una de estas cosas me desarrollan las sentencias, pero traté de condensarlos un poco en función de lo que Viviana me pidió que tratara de centrar y terminar de contar. Voy a contar algunos lineamientos teóricos sobre los cuales venimos trabajando para el hábitat popular y después mostrar algunos proyectos que intentan un poco dar cuenta de esto, o como les comenté al principio, en realidad son los proyectos que fueron decantando en estas categorías teóricas. Sí, pasa. El proyecto en realidad, esto es una discusión también medio epistemológica, pero no tiene hipótesis, un proyecto tiene lineamientos, digamos, ¿no? Son ciertas certezas, como decía Clausewitz, tomadas en el juicio rápido de manera más o menos consciente, ¿no? Y que después se ve si se confirman o no. Hace un tiempo estos adjetivos calificativos con los que trabajábamos para el hábitat popular eran muy disruptivos. Hoy ya la mayoría de ellos están bastante aceptados, por lo menos en los círculos académicos, pero en la gestión pública, que es lo que me está tocando ahora, son todavía bastante cuestionados, ¿no? Entonces los pongo un poco como lineamiento a discusión con ustedes. En principio, esto de lo urbano. Yo diría, exagerando y no exagerando, que todo proyecto de hábitat es un proyecto urbano. Todo proyecto de hábitat popular es un proyecto urbano. ¿Y por qué es esto? En lo urbano y en la condición de ciudad estoy cargándole un montón de cosas más allá de la mera vivienda. La vivienda claramente es el componente esencial de la ciudad, pero no es el único garante de ciudadanía. El cobijo no es lo único necesario para el hábitat humano, ¿no? Y durante mucho tiempo, y esto reforzado además con cierta visión desarrollista o neodesarrollista, de tratar de ponerle parámetros a todo, de medirlo, y entonces ver qué falta, y entonces programar políticas en función de lo que falta, ustedes estarán incluso hartos y ya cansados de haber escuchado infinidad de veces el famoso tema del déficit de viviendas, ¿no? Como si la cuestión de la resolución del hábitat fuera solamente construir muchas viviendas. Obviamente que hacen falta construir muchas viviendas, pero también hay que hablar de qué tipo de viviendas, en dónde están esas viviendas, si tienen equipamiento público, si tienen espacio público, si tienen cercanía al trabajo. Y esto es lo que los hace hábitat y no mera vivienda, ¿no? Entonces, si yo empiezo a encarar cada proyecto de los mal llamados de vivienda social, o mejor llamados de hábitat popular, como un proyecto urbano, voy a tener desde el inicio que cargarle todas las condiciones urbanas que un sector de ciudad, que es en definitiva lo que estamos resolviendo, merece. Para eso el programa tiene que ser un programa mestizo. No puede ser un programa único. Tiene que haber una hibridez programática y en el programa tiene que haber una sustentabilidad productiva para que ese hábitat luego tenga cómo sostenerse y mantenerse en el tiempo y reproducirse y evolucionar favorablemente, ¿no? Una de las típicas cuestiones es, bueno, hacen falta tantas viviendas, las resuelvo, el Estado va, las hace, se va, pero en ese lugar no llega un colectivo, no hay una actividad productiva, para trasladarme al trabajo tengo infinidad de inconvenientes. ¿Por qué no pensamos cada proyecto como una oportunidad de desarrollo productivo? El tercer tema, que por ahí está más en discusión, si se quiere es más provocador, entre comillas, es el tema de la compacidad, de la densidad. Durante mucho tiempo se ha hablado mal de la alta densidad, básicamente por los grandes fracasos
de lo peor del movimiento moderno en los grandes conjuntos de vivienda, ¿no? Cada uno en su ciudad puede imaginarse alguna imagen de desgracia que le venga a la mente, pero también cada uno en su ciudad puede pensar una imagen de belleza que le venga a la mente de alta densidad. El supuesto fracaso de esas grandes densidades, pensando que el fracaso estaba unido a un tema de densidad, hizo que se reaccionara con políticas de extensión de la mancha urbana, con lote propio y vivienda individual, hasta el infinito, ¿no? Plantas urbanas que en los últimos años se han hasta duplicado en algunas ciudades argentinas, y no estoy exagerando, basta ver fotos satelitales comparativas de cierto periodo antes o después. ¿Por qué? Bueno, porque el lote propio supuestamente es más apropiable, valga la redundancia, porque tiene más que ver con cierto carácter atávico que supuestamente tendrían los sectores populares, porque está el tema del arraigo. Bueno, pero ¿no era que el tema era el derecho a la ciudad? Y para satisfacer el derecho a la ciudad necesito hacer viviendas fuera de la ciudad, porque para hacer la cantidad de viviendas que debo hacer en clave de lote propio necesito grandes extensiones, y esas grandes extensiones no las tengo al interior, las tengo al exterior, y entonces se da la paradoja que para incluir en la ciudad termino expulsando de la ciudad, muchas veces sin todas las categorías que hablábamos recién, de transporte, de equipamiento, de espacio que tiene que tener la ciudad. Entonces, yo casi también, exagerando acá, diría que tendría que haber una especie de derecho a la densidad. La ciudad es densa por definición. Estar en la ciudad, aunque suene raro en estos tiempos de pandemia, es estar al lado del otro. Lo que estamos extrañando estos días es estar al lado de los que queremos, no estar alejados. Vivir en la ciudad es bancarse la densidad. Esto tiene que ver también con respuestas múltiples, no seriadas, que tengan variabilidad tipológica, que no tengan una repetición que implique la imposibilidad de apropiación, porque donde todo es igual, no hay garantía de igualdad, hay garantía de anonimato, ¿no? Entonces, obviamente, y sobre todo en el tema de la vivienda particularmente, hay una necesidad de apropiación particular, de reconocimiento de tu lugar en el mundo, que no puede ser igual exactamente al lugar en el mundo de todos los demás. Entonces, esta cuestión de que piezas distintas puedan armar un orden unificado es otro de los retos que tienen los proyectos urbanos de hábitat popular, ¿no? ¿Qué es lo repetido, qué es lo seriado y qué es lo distintivo, y cómo se amalgaman sin contradicción entre ellos? Por último, la discusión que siempre está presente, y en estos días, bueno, habrán visto en los diarios, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra ciudad de Buenos Aires y también en el área metropolitana por la falta de agua en muchos barrios populares, en las villas, ¿no? Hoy el índice más grande de contagio del COVID, extrañamente al principio lo teníamos en los barrios aristocráticos, porque eran los que habían viajado y habían venido con el virus, y hoy lo tenemos en los barrios populares porque no tienen ni siquiera las infraestructuras por las cuales peleaban los higienistas en el siglo XIX, como el agua corriente y las cloacas. Entonces, discutir qué es un hábitat justo hoy es una discusión que merece ser retomada. Así como se habla de justicia social, algunos autores hablan de justicia espacial, como hablando de cuáles son los espacios necesarios para el ejercicio de una justicia social, cuáles son los espacios que garantizan unas prácticas más democráticas y un acceso más igualitario a la ciudad. Y esas, como es una consecución de derechos, como es una conquista de derechos, va variando históricamente. Y en nuestro territorio tenemos un territorio diacrónico, con distintas historias. Tenemos partes del territorio que no han llegado al siglo XIX y no tienen agua y cloaca, partes del territorio que no han llegado al siglo XX, tienen agua y cloaca, pero no tienen espacio público, ni equipamientos compartidos, ni acceso a los servicios, y ni que hablar los que no han llegado al siglo XXI porque no tienen internet o no tienen comunicación, ¿no? Que hoy también es una componente estratégica
Si no, de hecho, no podríamos estar hablando acá o ustedes no podrían estar tomando clase. Entonces, cosas que hasta hace poco eran superfluas, hoy parecen esenciales, son parte del derecho. Entonces, ¿qué componentes debe tener un proyecto hoy de hábitat popular? ¿Solo el tendido de agua? ¿Solo algún espacio público? ¿O tiene que también que tener con lo productivo, con la sociedad del conocimiento, con las redes? Bueno, esas son componentes que también tienen que estar en el proyecto. Si realmente pensamos ser inclusivos, no tendría que haber distinción, no tendría que haber diferenciación entre una arquitectura social y una arquitectura no social. ¿Cuál es la arquitectura que está no social? ¿La que está por fuera de la sociedad? Tendríamos que tratar de garantizar que todos podamos tener un acceso medianamente justo a una misma disposición de urbanidad, y tenemos que definir cuáles son las componentes que tenemos que satisfacer en ese sentido. Sí, pasa la otra, por favor.